Buenos días o tardes, como quieran. Bienvenidos a esta sesión, conferencia, entrevista, como va a ser formato entrevista, y que le pusimos por título Negocio del medicamento, formación e investigación clínica, con el añadido en forma de pregunta de si nuestro sistema sanitario es inteligente o tiene inteligencia. Bueno, a lo largo de la entrevista se verá un poco el sentido que eso tiene. Bien, lo del negocio del medicamento es simplemente descriptivo, es decir, que bueno, los medicamentos son un negocio, probablemente una de las industrias más potentes a nivel mundial, eh, sin comparación con otros muchos sectores, y que, bueno, pues es una capa que está por encima de la actividad médica, de la actividad sanitaria, influyéndola, interactuando con ella, y bueno, pues trataremos de responder algunas preguntas en ese ámbito. Para ello tenemos el gusto, el honor de poder contar con nosotros en esta conferencia con Joan Ramón Laporte. Los medios tecnológicos hoy nos facilitan que Joan Ramón esté en su casa en Barcelona y que podamos estar aquí en directo conversando con él durante una hora aproximadamente, poquito más, y además que esto quede grabado y que lo que hoy se diga aquí pues quede a disposición de la gente en general, bueno, por el tiempo que dure Internet, no sé, o que dure el planeta. Entonces, bueno, primero, el placer de presentar a Joan Ramón. Joan Ramón Laporte está jubilado en eso que hoy día se llama jubilación activa, porque no para de trabajar y de escribir. Entonces, bueno, el motivo un poco de esta actividad viene a raíz de este libro que acaba de publicar, que se titula Crónica de una sociedad intoxicada. Un libro de nada menos que 600 páginas que, bueno, aunque esto no sea un acto editorial, lo recomendamos, obviamente, porque bueno, trata muchísimos aspectos del uso del medicamento, de los ensayos clínicos, en fin, yo creo que recorre, bueno, pues toda su experiencia de toda una vida dedicada a este campo. Joan Ramón Laporte fue catedrático de terapéutica y farmacología clínica en la UAB UAB, el Autónoma de Guapi. Barcelona. Jefe de servicio de farmacología en el Hospital de la Vall d'Hebron, en Barcelona, y creador de una institución muy importante en Cataluña, que fue el Instituto no, es todavía el Instituto de Farmacología, que él puso en marcha a nivel estatal por la farmacovigilancia en España, y desde este Instituto de Barcelona tuvo muchísimo impacto una publicación que se llamó el Butlletí Groc, el Boletín Amarillo, que trataba precisamente de esto, de publicar aspectos de la farmacovigilancia, del seguimiento de los medicamentos en la práctica clínica real. Bueno, habría otros muchos aspectos que comentar de Joan Ramón. Para la gente de nuestra edad o un poquito menos, es una persona muy conocida, admirada también, y quizá para la gente más joven pues ya le resulte un poco más lejano. Pero hoy ahí tenéis la posibilidad de conocerlo, y además tenéis la posibilidad bueno, de leer su libro, porque yo creo que no tiene desperdicio en absoluto. Y bueno, claro, el libro recorre muchísimos aspectos del uso y de la creación, la fabricación de los medicamentos, del uso, etcétera. Pero hoy queríamos centrarnos en esta sesión, en esta entrevista, en dos aspectos fundamentales, que es cómo la industria farmacéutica, bueno, primero como pregunta, no lo voy a afirmar, si la industria farmacéutica nos está marcando la agenda en la formación, sobre todo en la formación continuada y en la investigación.
y hasta qué punto eso es así, y si eso tiene algún remedio, o él, en fin, aconsejaría alguna vía para que eso no ocurriera, si es que ocurre. Digamos, ese sería el planteamiento de esta sesión. Por lo tanto, no nos vamos a meter tanto en aspectos del gasto farmacéutico, por supuesto un aspecto crucial, ni en la sobremedicación de la población, ni en otros temas bueno, tendrán otros foros. Están conectados, lógicamente, con lo que vamos a hablar hoy aquí, pero quisiera acotar el campo de lo que hoy vamos a tratar, que sería, por tanto, eso, si la industria farmacéutica nos marca o no la agenda de la formación continuada y de la investigación, o al revés. Y bueno, para ello, Joan Ramón prefería que lo hiciésemos en un formato así más informal, más de entrevista, no tanto de una larga conferencia con diapositivas. Y entonces, bueno, nos ha parecido bien este formato. Esperemos que salga bien. Y bueno, pues para hacerlo, bueno, vamos a plantear preguntas. Marisa Nicieza es farmacéutica de atención primaria. Originalmente trabajó muchos años en en el área 2, en Cangas de Narcea, y actualmente está en la Consejería de Salud. Y bueno, yo soy Patricio Suárez y coordino la plataforma de bioestadística y epidemiología del Instituto de Investigación Sanitaria, de la Fundación, de la FIMBA. Y bueno, estamos organizando un ciclo así de temas variados que, bueno, que nos parece que necesitan un foro de discusión y de discusión crítica que no existe. Entonces, sin más. Queda inaugurada la sesión. Tendremos previsto que dure una hora y luego todos los asistentes van a tener posibilidad de participar, bien sea a través del chat que creo que tenéis disponible o con preguntas directas a Joan Ramón. Y nada más. Yo lanzaría la primera pregunta a Joan Ramón, que yo he leído el libro, no todo, me quedan partes por leer, pero hay hay una cosa introductoria que me ha llamado muchísimo la atención y me parece interesante plantearlo de inicio. Me parece que existe un relato farmacológico de que para cada enfermedad existe un remedio, un medicamento. Y si no existe el medicamento, existirá. O sea, está por venir o está por descubrir. Y que esos medicamentos son específicos para una enfermedad. Por tanto, que van a actuar sobre unos receptores determinados, etcétera. Algo así como a modo de bala mágica. Y que son específicos. Entonces, la pregunta a Joan Ramón sería ¿hasta qué punto esto es así? Es decir, ¿existe siempre esta especificidad de los medicamentos? Y conectado con esto, también existe un relato de que un medicamento tiene una indicación y unos efectos colaterales, o unos efectos no deseados, pero que de manera natural tiene una indicación. Y claro, leyendo el libro se ve que esto parece que no es tan así y que lo que es indicación depende de otras cuestiones que tienen poco que ver con la farmacología directamente. Entonces, nada, quería abrir el coloquio con esta pregunta. Si la especificidad de los medicamentos, la idea de bala mágica y la cuestión de las indicaciones y de los efectos secundarios. Cuando quieras, Raúl. Hola, buenos días. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Gracias, Marisa, por ayudarnos en esta conversación. Claro, preguntas sobre si los medicamentos son balas mágicas. Todos hemos oído decir que los medicamentos no son exactamente balas mágicas. Balas mágicas, como las entendía Paul Ehrlich, el padre, digamos, de la quimioterapia antibacteriana moderna a principios del siglo XX, quien dijo que necesitamos tener moléculas que vayan a atacar específicamente al germen productor de la infección.
Eran épocas en las que estaba muy de moda la explicación, digamos, del modelo unicausal de enfermedad. El bacilo de Koch produce la tuberculosis, el virus de la polio produce la poliomielitis, etc. Pero esto, que realmente era fruto de descubrimientos en aquella época, resultó... Ay, señor, yo creía que tenía esto desconectado. Bueno, resultó que siendo un avance no era exactamente cierto. Escribiendo el libro que decías, me di cuenta de que era importante empezar explicando qué es un medicamento y busqué en la historia. Entonces tenemos muchos tipos de medicamentos modernos que seguimos usando mucho en la actualidad que tienen procedencias e historias muy diferentes. Por ejemplo, tenemos las hormonas, como la insulina o los contraceptivos hormonales y otras hormonas. Estos tienen exactamente las mismas acciones que las hormonas, digamos, fisiológicas. Y no obstante, a pesar de ser iguales o prácticamente iguales, pueden causar efectos adversos que normalmente derivan de una mala dosificación. Es decir, cuando pensamos en los efectos adversos posibles de la insulina, claro, está la hipoglucemia por un efecto excesivo y también puede haber un aumento del riesgo de cáncer que uno no sabe si es debido a la diabetes o la insulina, pero la insulina es un factor de crecimiento celular que estimula el crecimiento canceroso de las células. Pero las hormonas aún son fáciles de entender en este sentido. Los antibióticos siguen bastante la idea de Paul Ehrlich de bala mágica, una molécula que ataca al germen invasor y no ataca las células del organismo. ¿Esto es cierto? Bueno, la experiencia ha demostrado que hasta cierto punto los antibióticos y quimioterápicos actúan sobre gérmenes infecciosos, pero también tienen otros efectos sobre las células de nuestro organismo. Después están los fármacos, que esto es de las cosas más apasionantes de mirar desde el punto de vista histórico, que eran moléculas, no se sabía o se estaban usando para otros fines industriales o no se sabía cuando se sintetizaron para qué se iban a usar y se probó, oye, ¿esto puede ser un fármaco? Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia un producto químico como por ejemplo un colorante de un fármaco? En el libro cuento como los primeros mal llamados antipsicóticos, yo prefiero llamarles neurolépticos, pues derivaban de estructuras químicas que se habían usado como colorantes en la industria textil. Y estos químicos y fabricantes de químicos, de productos químicos, pues decidían si estas moléculas eran fármacos o no. La Bayer, la Hoechst, las empresas alemanas, que eran las principales a principios del siglo, más importantes en el sector farmacéutico, eran también empresas muy importantes en el sector químico, ¿no? Agropecuario, industrial, etcétera. De manera que un fármaco es una molécula a la que se le demuestra algún efecto sobre los seres vivos y sobre la que se pretende, no siempre con éxito, identificar un mecanismo de acción, una acción farmacológica. Digo no siempre con éxito porque la aspirina se tardó más de 80 años en saber cómo actuaba y era el fármaco de mayor uso en el mundo. Ahora el fármaco de mayor uso en el mundo es el paracetamol y no sabemos exactamente cómo funciona todavía a estas alturas, cuál es su mecanismo de acción, aunque sabemos que tiene un efecto analgésico. Por tanto, los fármacos tienen procedencias diversas, pero lo que es importante retener para mí y que he fortalecido como idea al escribir el libro es que cada fármaco tiene más de una acción farmacológica y de cada acción farmacológica se puede derivar más de un efecto farmacológico. Y de cada efecto farmacológico en el ser vivo se derivan otros efectos, porque todos sabemos que la fisiología y la bioquímica son cascadas de procesos que cuando mueves algo se va moviendo todo lo demás
para readaptarse a lo que se ha movido o se ha retocado o se ha tocado o se ha accionado farmacológicamente en un mecanismo bioquímico. Entonces, ¿qué es un fármaco moderno? Pues un fármaco moderno es una molécula que tiene varias acciones farmacológicas, pero sobre las cuales el fabricante o el titular de la patente en un momento dado ha determinado, ha decidido que la va a vender como tal cosa y no como tal otra. Por ejemplo, con las estatinas, que salen varias veces en el libro, se ve cómo primero se vendieron como fármacos que disminuyen el colesterol porque inhiben la síntesis del colesterol. Por cierto, el colesterol que circula en nuestro plasma, en más de un 80%, no viene de los alimentos, lo fabricamos nosotros. Pues bien, las estatinas inhiben la síntesis del colesterol y reducen la cifra de colesterol. Pero cuando se vio que el colesterol no es exactamente el factor de riesgo cardiovascular, sino que es algo que coincide con los factores de riesgo, entonces los fabricantes dijeron, no, no, es que tienen otras acciones, además de bajar el colesterol, son antiinflamatorias sobre la pared arterial, tienen un ligero efecto antiagregante plaquetario, tienen un efecto vasodilatador, y esto explicaría sus efectos cardiovasculares beneficiosos. Es decir, que cuando el fabricante nos muestra una acción y un efecto, que es lo que hace en la mayoría de los casos, se guarda en la manga muchas otras cartas para ir tirando, para explicar otras cosas, para explicar efectos adversos, naturalmente, que el fabricante puede conocer o puede prever, pero muy a menudo no nos dice, no nos cuenta. Esto ocurrió, por ejemplo, con el Vioxx, con el Rofecoxib, que conociendo su mecanismo de acción farmacológica ya se podía prever que este antiinflamatorio podía causar más infartos, pero de esto no se hablaba. O también puede servir para reexplicar los supuestos beneficios. Mira, yo recuerdo el caso de un antiinflamatorio, la bupropiona, que el fabricante, después de hacer ensayos clínicos, perdón, antidepresivo, después de hacer ensayos clínicos como antidepresivo, pues concluyó que no era muy buen antidepresivo. De hecho, no era diferente de placebo, como no lo son la mayoría de los antidepresivos. Si queréis podemos hablar de esto después. Pero entonces el fabricante fue a ver a una empresa de comunicación mundial. Oye, tengo este producto, ¿qué puedo hacer con esta molécula? Soy titular de la patente y no sé cómo explotarla, porque como antidepresivo no veo que tenga futuro. Y la empresa esta, mirando los resultados, digamos, secundarios de los ensayos clínicos, les sugirió que podían utilizarla para combatir el hábito tabáquico, algo que no tiene que ver con la depresión. De manera que es importante retener este hecho. Los fármacos no son específicos sobre un receptor, no tienen una sola acción, ni mucho menos tienen un solo efecto y naturalmente cada enfermedad tiene más de un posible tratamiento y a veces desgraciadamente no tiene muchos tratamientos. No sé si con eso te contesto a tu pregunta. Si tenías otra intención más allá de la pregunta textual, podemos seguir con ella. No, perfectamente. Yo creo que ha quedado respondido. Marisa continúa ahora. Sí, buenos días, Jean Ramón. Nada, reitero Marisa, ¿qué tal? el darte las gracias por haber aceptado pues, esta conversación con nosotros. Y me gustaría preguntarte por los placebos. En la mayoría de los ensayos clínicos se suele utilizar como comparador un placebo, aún existiendo comparadores activos que se utilizan en la práctica clínica habitual. Y la pregunta es, ¿por qué crees que para autorizar un medicamento en estas circunstancias solo es necesario que se demuestre que un medicamento es más eficaz que un placebo? Y si crees que se está abusando de esta opción. Sí, la respuesta resumida es sí, se está abusando de esta opción. Bueno, hablamos del placebo no tanto en la práctica clínica habitual, sino como instrumento de investigación en los ensayos clínicos y de los ensayos clínicos controlados con placebo. Claro, esta pregunta me viene muy bien para contar una cosa, y es que a finales de los 80
las principales compañías farmacéuticas del mundo decidieron que ellos tenían que controlar la propia regulación de medicamentos. Es decir, la regulación de medicamentos, en el sentido sobre todo de lo que concierne a la autorización de un nuevo medicamento, la autorización de sus indicaciones, su ficha técnica, sus contraindicaciones y demás, pues todo eso tiene unas reglas del juego. ¿Qué quiere decir eficacia? Y para definir las reglas del juego, pues hay que definir qué es la eficacia, igual que en fútbol se define qué es un fuera de juego, etc. Entonces, ¿qué era la eficacia? La eficacia antes era, pues, la mejora clínica. Pero desde que surgió la llamada Conferencia Internacional de Armonización de Requerimientos para la Autorización de Medicamentos, que ahora se llama Consejo Internacional de Armonización, esto ha cambiado. La Conferencia Internacional de Armonización fue fundada por las 6 mayores compañías farmacéuticas de los años 80, junto con la IFPMA, que es la Federación Internacional de Fabricantes de Medicamentos, y estos constituyeron esta conferencia con el argumento siguiente. Yo estaba en la OMS, me parece que esto lo cuento en el libro, estaba en un comité de la OMS y un día aparecieron estos señores a contarnos que querían crear esta comisión, esta conferencia, porque claro, no tenía sentido que las autoridades japonesas les pidieran datos en rata y gato, el americano en conejo y perro y rata, y el inglés en no sé qué. Bueno, cada uno pedía una cosa diferente. Dice, oye, unificad vuestros criterios, aunque sean más, y así para nosotros nos facilitaréis el trabajo y todos hablaremos el mismo lenguaje. Claro, unificar el criterio del japonés, el británico, el alemán, ahora es Unión Europea, todo eso, pero bueno, unificar estos criterios significaba elevar el listón. De modo que ya esto significaba, si tú pides un mismo criterio para todos, es un criterio más alto que impide a las pequeñas empresas competir porque les dificulta más, pero las grandes empresas están más preparadas para cumplir con este criterio de listón más alto. Y uno de los criterios más importantes, yendo a tu pregunta, era la definición de eficacia. Y la ICH define la eficacia como la superioridad sobre placebo. Claro, esto es muy peligroso, porque quiere decir que, bueno, es muy peligroso. Es, digamos, químicamente puro, pero muy manipulable, porque ahí viene lo que tú decías en tu pregunta, que es que los fármacos son aprobados sobre la base de ensayos clínicos controlados con placebo sin que se comparen con otros fármacos que ya se vienen usando en aquella enfermedad o aquel problema clínico, de modo que cuando sale un nuevo fármaco al mercado no sabemos si es más eficaz o menos eficaz que los anteriormente disponibles. Lo que sí sabemos es que tenemos mucha incertidumbre sobre sus efectos adversos, porque no hay experiencia de uso. Y lo que también sabemos, como efecto de la creación de la Organización Mundial del Comercio, las patentes globales y todo eso, es que va a ser más caro, pero no sabemos si es más eficaz. Entonces, evidentemente, ahora se aprueban fármacos sobre la base de ensayos clínicos controlados con placebo, y es más, ensayos clínicos que examinan variables que llamamos secundarias o subrogadas o vicariantes, es decir, sustitutivas, que no son la variable esencial. Por ejemplo, para la prevención de caídas en personas mayores, sobre todo en mujeres después de la menopausia, se examina la densidad mineral ósea, pero no la frecuencia de las caídas. Para la patología cardiovascular se examina el nivel de colesterol, pero no hace falta demostrar que se disminuye la incidencia de infarto o se disminuye la mortalidad. De modo que tenemos que el ensayo es controlado con placebo, examina variables subrogadas o instrumentales que no son las verdaderas variables clínicas, suele durar muy poco y, claro, al examinar una variable subrogada, esto es más largo de explicar, pero en fin, fácil de entender, se necesitan menos pacientes para demostrar
un efecto beneficioso. Es fácil de entender que se necesitarán menos pacientes para demostrar que una estatina o el evolocumab, por ejemplo, reduce el colesterol, pero muchos más para demostrar que reduce el infarto de miocardio. Por cierto, como explico en el libro, el evolocumab y el alirocumab, fármacos carísimos para rebajar el colesterol más que las estatinas, bajan más el colesterol, pero causan más muertes por infarto y más muertes cardiovasculares. Y esto no lo contaban los artículos, los ensayos clínicos originalmente publicados sobre estos fármacos en el New England Journal of Medicine, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, yo seguiría preguntándote más cosas al respecto, pero bueno, pero quiero dar paso a Patricio porque si no nos pasamos. Si hay tiempo al final podemos volver sobre eso. Eso es. No, Vale. a ver, no. Simplemente, bueno, yo creo que por cómo vamos con el tiempo, nos puede quedar al final para algún fleco Vale. de lo que teníamos previsto, no hay ningún problema. Bueno, Joan Ramón ahora mismo ha entrado, a raíz de la pregunta de Marisa, en el asunto ensayos clínicos, que claro, es casi el centro del tema, ¿no? Los que tenemos así años, pues nos acordamos de que allá a principios de los 90 nació una cosa que se llamó movimiento, ¿no? Por la medicina basada en la evidencia. Bueno, desde el principio hubo mucha gente que llamó la atención que evidence en inglés no es lo mismo que evidencia en español o en castellano, ¿no? Algo evidente en castellano es algo que no necesita demostración, sino que lo ve cualquiera. En inglés no tiene ese sentido. Entonces, probablemente la traducción más adecuada hubiese sido medicina basada en pruebas o algo parecido. Pero bien, el asunto es que ese movimiento hizo una pirámide de evidencia, ¿no? Y colocó en la cúspide de esa pirámide los ensayos clínicos aleatorios, etcétera, etcétera. Bien, pues cuestión que bien, pues, no es discutible metodológicamente. Ahora bien, el asunto es que, como se comentaba ahora, la mayor parte de los ensayos clínicos tienen finalidades regulatorias, es decir, tienen finalidad de aprobación de que las autoridades regulatorias del medicamento, bien sea a nivel europeo, a nivel de los estados, etcétera, aprueben un medicamento, autoricen un medicamento. Y claro, como se acaba de comentar, para eso basta la ventaja frente a placebo. Entonces, mi pregunta concreta, después de esta introducción un poco larguita, sería, Joan Ramón, ¿hasta qué punto equivale ensayo clínico a investigación clínica? Porque muchas veces escuchamos bueno, a muchos médicos, a muchos clínicos que se enrolan en un ensayo clínico o tienen pacientes enrolados en un ensayo clínico y dicen de sí mismos que están haciendo investigación clínica. Claro, esa es la pregunta que te dejo ahí. Sí, es una pregunta que tiene muchas preguntas, Patricio? A ver, primero, la manera como ha cambiado el consumo de medicamentos en el mundo en los últimos 20 años responde a una serie de cambios como el Consejo Internacional de Armonización que citaba anteriormente o la creación de la Organización Mundial del Comercio y la elevación de las patentes a principal sacramento de la religión cientificista, ¿no? Y también de la globalización neoliberal. Y claro, aquí ha habido un componente ideológico que ha sido reformular los términos de la regulación, redefinir lo que quiere decir eficacia, decir que la eficacia solo se demuestra en ensayos clínicos, pero no en otros estudios clínicos, cosa que hasta cierto punto es cierta, aunque con matices, porque como cuento en el libro, lo que es evidente no necesita tanta parafernalia, como dirías tú, ¿no? Es decir, cuando el primer paciente que iba a morir de una infección de estafilococo se recuperó después de que le dieran unas dosis de insulina, aquello era tan evidente que no necesitaba ensayo clínico. Y no era magia,
Ya se sabía que la insulina actuaba contra el estafilococo, pero se comprobó que esta acción de la insulina de la penicilina sobre el estafilococo se traducía en un beneficio clínico evidente en aquel paciente, el primero enfermo que la recibió, ¿no? Pero en esta guerra ideológica, digamos, en esta victoria ideológica, yo creo que ha habido algo también que es realmente preocupante y que pasa muy desapercibido. Y es que se considera que la investigación clínica de mayor importancia, de mayor calidad, es la que se dedica a la causalidad, a las relaciones causales. Por ejemplo, tal fármaco mejora tal enfermedad o al contrario, tal fármaco empeora tal enfermedad o causa efectos adversos graves, etc. Siempre tal cosa causa esto, tal cosa causa lo otro. Pero claro, la causalidad es importante para ayudar en la toma de decisiones, sobre todo en la toma de decisiones terapéuticas. Pero antes hay que hacer los mapas. Ya con la elevación del ensayo clínico a la cúspide de la evidencia, no solo se ha minusvalorado la investigación epidemiológica, analítica, observacional, como los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles, por ejemplo, todo lo que se estudió con los contraceptivos hormonales en los años 60, 70 y 80, o se sigue estudiando con muchos otros fármacos, sino que además se ha minusvalorado, incluso se ha colocado en un apartado de no investigación, todos los datos descriptivos. Y claro, si no sabemos si tenemos un problema, si no hemos descrito primero la magnitud del problema y dónde está el problema, es muy fácil que nos vengan a vender una moto para un problema que no existe. Bueno, un ejemplo, sin querer entrar en debates sobre la COVID, pero sobre la COVID se nos vendió como que ahí había un problema, pero no se nos decía cada día en la radio que los principales afectados eran personas mayores y que los niños no estaban afectados por la COVID. Y sin embargo, como la COVID se presentaba como un problema general para todos, ¡hala!, a vacunar a todos los niños. Es decir, se ha aumentado la importancia de la investigación sobre causalidad en detrimento de la investigación descriptiva, que es tan importante para partir de la investigación. Si no sabemos cuál es la magnitud y la índole de un problema, investigar la causalidad es algo que nos deja bastante atónitos. Por ejemplo, los nuevos anticuerpos monoclonales para el colesterol, una vez más, siempre voy a parar este ejemplo, bueno, puedo ir a otros. Los han promovido, o uno que viene ahora para el colesterol que se llama ácido bempedoico, los han promovido porque dicen, primer párrafo del artículo del New England, los pacientes tratados con estatinas a menudo no pueden proseguir el tratamiento porque no las toleran. Coño, y mira si son los mismos autores que un año antes habían dicho que las estatinas las tolera todo el mundo. ¿En qué quedamos? Es decir, sin haber dicho cuál es la cuantía de las personas que no toleran un fármaco, ya te venden otro. Claro, la causalidad ha llevado a este edificio de la medicina basada en la evidencia, que es un edificio que tiene sentido. Claro que la medicina debe basarse en datos científicos, pero debe basarse también en lo principal, que es en mirar al paciente, no en mirar los ensayos clínicos, los medicamentos, los productos sanitarios o las intervenciones terapéuticas, sino mirar al paciente que tenemos delante. Y cuando tenemos un paciente delante que tiene, por ejemplo, un infarto de miocardio o que ha tenido un infarto de miocardio, podemos pensar en darle un bloqueador beta-adrenérgico para la protección cardiovascular. ¿Por qué? Porque en los ensayos clínicos estos fármacos demostraron algún efecto beneficioso. Ahora han salido datos que resulta que no tanto. Pero bueno, dejemos esto aparte. Pero después en la realidad resulta que la mitad casi de los pacientes que tienen infarto de miocardio también tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el bloqueador beta-adrenérgico les puede empeorar el broncoespasmo. De manera que lo que tienen delante no son enfermedades, son personas. Personas que tienen más de un problema en más de la mitad de los casos. Y esto está bien visto en atención primaria y todavía más en los hospitales. La medicina basada en la evidencia ha llevado también, y estos conceptos, esta ideología, ha llevado también a que se mire siempre
el riesgo relativo, pero no el riesgo absoluto. Cuando un fármaco para el colesterol, al cabo de 5 años de tratamiento, 5 años, te reduce el número de infartos de miocardio en gente con mucho riesgo cardiovascular, de 3 infartos en 5 años por cada 100 pacientes a 2, reduce un 1%. Pero nos están diciendo que este fármaco reduce en un 33%, porque de 3 a 2 se reduce en un tercio. Es decir, dar el dato de riesgo relativo, aparte de que es engañoso, lo que quiero decir es que responde mucho a esta ideología. Tenemos el concepto de eficacia que veíamos antes, definido por el Consejo Internacional de Armonización, que es de la industria, no es de las autoridades reguladoras, aunque también asisten, pero la Secretaría es de la industria, y tenemos este edificio o pirámide de la medicina basada en la supuesta evidencia con el ensayo clínico arriba. Pero claro, los ensayos clínicos te dicen lo que te pueden decir, y te lo dicen sobre pacientes que no se parecen en nada a los pacientes de la práctica. Entonces, tú me preguntas, ¿es lo mismo hacer ensayo clínico que hacer investigación clínica? No, porque la investigación clínica hay que hacerla sobre la clínica. La clínica son los pacientes que son poblaciones heterogéneas que a veces coinciden en un diagnóstico. En el ensayo clínico, las personas de sus ensayos clínicos sobre infarto de miocardio tienen infarto de miocardio y nada más. O se les admite además, por ejemplo, diabetes, y entonces se hacen los análisis conjuntos y por separado los diabéticos de los no diabéticos. Pero en la práctica lo que hay son personas con realidades sociales diferentes, con polimedicaciones, con otras patologías asociadas y demás. La importancia, el culto, diría yo, la idolatría del ensayo clínico como forma máxima de investigación clínica, que a mí me parece una sandez, lo que ha hecho es desplazar el interés de la investigación clínica hacia la causalidad y lo ha desplazado de lo que es la realidad, que es examinar lo que ocurre en un mundo de variabilidad. Los pacientes reales, los pacientes de la práctica, sea en patología cardiovascular, en patología mental, en patología dermatológica, en todas, son mucho más variados, complejos y heterogéneos que los de la investigación. Por tanto, investigación clínica no equivale a ensayo clínico, respondiendo a tu pregunta, pero además lo que diría yo es que la medicina basada en la evidencia es una ilusión, yo diría como un espejismo, cuando en realidad no tenemos pruebas o y mucho menos evidencias de lo que va a ocurrir ante los pacientes de la práctica real que el médico tiene ante sí. Porque estos no son los pacientes de los ensayos clínicos. Los pacientes de los ensayos clínicos son personas muy poco representativas. Y lo que nos da el ensayo clínico es una valoración matemática que es un valor promedio, pero que no corresponde a nadie, es un promedio y nada más que eso. No sé si he respondido. Sí, responde solamente una puntualización y que me Sí. perdone Marisa. No, no, nada. Puntualización no, añadido. Yo añadiría ahí el asunto de la investigación clínica de los ensayos. En los ensayos clínicos el asunto, yo creo, añado a esto, es que la pregunta nunca se la han planteado, nunca se la plantean los clínicos. Es decir, la pregunta de eficacia y seguridad de un ensayo clínico está planteada por la industria para que se le autorice el medicamento. Se supone que la investigación clínica debería responder a las preguntas que los clínicos se hacen. Y por ahí va la línea del subtítulo de la charla de hasta qué punto el sistema sanitario tiene inteligencia. Es decir, hasta qué punto en nuestro sistema sanitario los clínicos pueden hacerse preguntas de manera autónoma y poner medios para resolver, para contestarlas. Vamos. Nada más, era esa... Sí, sí, sí. Yo, De hecho, en fin, los ensayos clínicos promovidos por la industria lo que quieren es mirar el fármaco, no miran los pacientes. Y ellos examinan su fármaco. Pero además,
estas personas que participan en ensayos clínicos con el pomposo título de investigador, definido en la ley europea y en la ley española, no son investigadores. Ellos no han formulado las preguntas, no han redactado el protocolo, no han pensado en otros aspectos metodológicos del ensayo y además no van a analizar los resultados. Y es más, en muchos casos no van a tener acceso ni al conjunto de los resultados de este ensayo. Es decir, que en investigación clínica el investigador no es investigador y el paciente no es un paciente, es la mercancía. En el mercado global de la investigación clínica se paga a tanto por paciente y por algo será, ¿no? Y esto me parece que deja muy claro lo que tú estás diciendo. Vale, eso cierra, yo creo, la respuesta a esta pregunta de manera muy clara. Marisa. Yo quería, al hilo de todo esto, preguntar si la eficacia de un medicamento es garantía de efecto terapéutico. Y luego, cuando se habla de balance beneficio-riesgo, ¿esto quiere decir que todos los pacientes que utilicen un medicamento o una vacuna a la misma dosis, parece como que quiere decir que van a tener el mismo beneficio y los mismos efectos secundarios? Eso es. Gracias, sí, esto es importante dejarlo claro. La respuesta es no, la eficacia medida en ensayos clínicos no es garantía de efecto terapéutico. ¿Por qué? Primero, porque la variable que se examina en los ensayos clínicos no siempre es la variable de interés. Puede que se examine, por ejemplo, como decía, la densidad mineral ósea, o puede que se examine, por ejemplo, en salud mental, las escalas de depresión, como la escala de Hamilton, o las escalas de función cognitiva, como las que se usan en los ensayos clínicos sobre tratamiento de la demencia. Pues estas escalas no reflejan la realidad de cada paciente. No sé, por ejemplo, en la depresión hay tantos puntos que cuentan en la escala sobre las ideas suicidas como puntos sobre el insomnio. Y bueno, no vamos a discutir ahora si es más grave el insomnio o las ganas de morirte, pero aparte de eso, para cada paciente, cada síntoma puede ser diferente, ¿no? Y esto se mezcla en unas escalas en las que no sabes exactamente qué es lo que se mide. Lo que quiero decir es, primero, que la variable que se mide en ensayos clínicos no es necesariamente un criterio de mejora clínica. Es como máximo, en el mejor de los casos, un criterio de mejora clínica, podríamos decir, consensuado, común, como una especie de máximo común denominador que sirve un poco para todos, pero que no es específico para todos. Por ejemplo, el colesterol para una estatina. O, por ejemplo, la densidad mineral ósea para un bifosfonato. O, no sé, la función de eyección ventricular para la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, lo que nos importa es si el paciente se mueve más, si puede respirar más, si tiene que estar en ortopnea o no, si la mortalidad, el número de ingresos hospitalarios, y esto se mira más raramente, ¿no? Por tanto, eficacia no equivale a eficacia terapéutica, precisamente porque la variable que se mide es diferente, pero también por la variabilidad. Las poblaciones que participan en los ensayos clínicos son muy seleccionadas. En el libro cuento un ejemplo en el que se concluye que solo un 8% como máximo de las personas que llevan un diagnóstico de depresión en una visita médica, en una consulta de salud mental, podrían participar en ensayos clínicos según los criterios de inclusión en ensayos clínicos. Los otros no están en ensayos clínicos, bien porque tienen una depresión demasiado grave, bien porque han consumido alguna droga en los últimos 3 meses, bien porque tienen un componente de ansiedad muy importante, por lo que sea, estos no están en ensayos clínicos. De modo que ahí se plantea no solo ya la variable que se mide en el ensayo, sino la población que participa en el ensayo, que no refleja la variabilidad de las personas que llegan a ver al médico. Y entonces, la variabilidad es enorme,
¿Por qué un ensayo clínico prueba una dosis fija de un fármaco y después se recomienda esta dosis a todo el mundo con aquella enfermedad sin tener en cuenta si pesan 50 kilos o pesan 100 kilos? Es algo que se hace una transposición casi con la seguridad, la garantía del ensayo clínico, la distribución aleatoria, la medicina basada en la evidencia y todas estas palabras mágicas, pero lo que se hace es un disparate, que es dar una dosis que en realidad es del doble de la que se está dando al paciente anterior, ¿no? Entonces, en la práctica clínica, dar un medicamento es establecer una hipótesis. El médico prescribe, o al menos así lo debería pensar. Vamos a ver si dando este medicamento obtenemos un efecto beneficioso. Porque en rigor lo que nos dicen los ensayos clínicos son cuestiones de probabilidades. Riesgo es lo mismo que probabilidad. De modo que lo que nos dice el ensayo clínico que concluye que tal medicamento es eficaz es, oye, es más probable que esta variable que yo he medido mejore si das el fármaco que no si no lo das o si das un placebo. Pero ahí una vez tú decides prescribir el fármaco, puede ser que el paciente mejore, puede ser que el paciente ni mejore ni empeore, o puede ser que el paciente presente efectos adversos. Y otra cosa que me interesa resaltar aquí es que, como por ejemplo cuento en el capítulo de estatinas o en el capítulo de antidepresivos y en otros, pues a veces la magnitud y la frecuencia de los efectos adversos es mucho más importante que la magnitud de la eficacia clínica que nos venden. Por ejemplo, para personas que ya han sufrido un infarto de miocardio, es necesario tratar a 550 pacientes durante 5 años para evitar una sola muerte. De manera que 549 que no se benefician de esto. En atención primaria, en prevención primaria, personas con riesgo cardiovascular, pero que todavía no han tenido un infarto o un ictus, el número es mucho más alto. Se dice que hay que tratar a más de 1000 durante 5 años para evitar un solo caso de infarto. Bueno, pues bien, hay que tratar a 40 pacientes durante un año para tener un nuevo caso de catarata. Hay que tratar a 250 durante 3 años para tener un nuevo caso de hepatitis. Hay que tratar a 200, me parece, o 220, bueno, lo pone en el libro, con una estatina durante un año para tener un nuevo caso de diabetes. Y no es ninguna broma, diabetes de tipo 2, que es entrar en un mundo de más fármacos, más patologías, más sobrediagnósticos y más medicamentos, más efectos adversos, etc. Es decir, se nos vende la parte buena, la parte bonita, pero olvidando demasiado todos los inconvenientes. Y se nos vende también que el paciente va a responder. No se nos dice, cuando des este fármaco, comprueba al cabo de 3 días, una semana, 3 meses, etcétera, cuáles son los efectos. Yo me he cansado de revisar historias clínicas con médicos de especialistas de atención primaria, por ejemplo, de personas que toman analgésicos opiáceos, tramadol, por ejemplo. Y cuando le pregunto, oye, ¿y mejoró de su dolor? Tú sabes que más del 90% no lo saben. Entonces, ¿por qué lo sigues dando? Porque cuando tú das un opiáceo ya entras en una zona de peligro. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es comprobar que aquello realmente alivia al paciente. Ya tienes un beneficio, por lo menos, con el que quizá asumirás o decidirás que puedes asumir unos riesgos. Pero si ni miras el beneficio, si tú te crees lo que han dicho los que han hecho el ensayo clínico, que es un ensayo clínico que, como cuento en el libro, mayoritariamente está trucado, manipulado, etcétera, bueno, tú actúas como un ciego obediente de algo que no compruebas como médico. Por tanto, hacer medicina es mirar a los pacientes, no creer ciegamente en una supuesta evidencia que ha fabricado otro que tiene interés en venderte esta evidencia y en hacer negocio con esta evidencia. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, demoledor. ¿Cuánto nos queda, Patricio? Bueno, yo creo 10 que quedan minutos. 10, ¿Cuánto? algo más de 10 minutos. Vale. ¿Cuántas Podemos... preguntas tenéis? No, quedan 2 cosas nada más para acabar. Vale.
Vale. Y luego para poder dar oportunidad a la gente de preguntar o de participar. Me queda un poco ahí el tema de que yo sé que te encanta, porque en el libro está muy bien tratado todo el tema de los antidepresivos, sobre todo de los ISRS y demás. Pero bueno, quizá si luego da tiempo en el coloquio se pueda comentar algo. Yo ahora quería, casi para finalizar, porque me quedan dos preguntas, era tocar el otro aspecto que comentaba al inicio, que era el de la formación. Bueno, hasta ahora hemos visto que parece ser que sí. Parece ser que sí que la industria marca no solamente la agenda investigadora, sino que por todo lo que has comentado, sobre todo en la última intervención, está marcando la práctica clínica también, o está deformando la práctica clínica. Sí. En algún momento del libro dices, ya no, el médico de antes tocaba a los pacientes, los miraba, los olía, incluso decía. Los olía. Sí. Y eso ha desaparecido por completo hoy día, ¿no? Porque está, o por completo, o No, por completo no, pero en sí, gran sí. medida, en gran medida, sobre todo en atención especializada, en atención hospitalaria, ¿no? En primaria es verdad que todavía se conserva bien. Pero bueno, ese apunte yo creo que es muy llamativo. Entonces, bueno, está claro que la industria bueno, en fin, marca esa agenda o esa práctica. La otra cuestión es hasta qué punto, bueno, la pregunta no es retórica, nos marca también la agenda formativa, sobre todo la de la formación continuada. Yo recuerdo tiempos pasados, y me refiero a principios de los 90, cuando todavía existía el INSALUD, que teníamos fondos en las áreas sanitarias para financiar investigación, para financiar bolsas para ir a congresos, etcétera, 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 etcétera. Y eso prácticamente ha desaparecido de una manera gradual, progresiva, y hoy día ya es la vía natural para que un médico vaya a un congreso, es la vía industria farmacéutica, ¿no? Aparte, bueno, podríamos entrar también en por qué se hacen tantos congresos todos los años de todas las especialidades. No sé, no creo que haya tanta producción de evidencia, como ellos dicen, como para que esos congresos broten así año tras año. Pero bueno, la pregunta es, concreto, ¿nos marca la industria la agenda formativa, especialmente en formación continuada? Si hay poco tiempo, la respuesta es sí, ya está. Vale. No, puedes alargarte un poquito más. No mucho, Ahora, a mucho. ver, puedo añadir más cosas. Primero, mira, yo recuerdo, hace unos años estuve en una comisión aquí en Cataluña, que era una comisión del Departamento de Economía y el de Salud, para examinar la sostenibilidad y el futuro del sistema de salud. Y entonces ahí al final, cuando se hablaba de las cuestiones de práctica médica, salió, no sé, el milagro, que era, no, hay que poner protocolos y guías de práctica clínica. Los médicos tienen que guiarse por protocolos y guías de práctica clínica. Pero estamos en lo de siempre. ¿Protocolos y guías de práctica clínica de qué? No son orientados a personas, primero son orientados a enfermedades. Y como decía antes, si miramos solo las enfermedades y no miramos a la persona, ya de tanto mirar las máquinas, ¿no? La ecografía, el ordenador, etcétera, los datos de laboratorio, ya no mirarle a la cara a la persona, pues ya encima esto lo podría agravar. Entonces, creo que protocolos, mal asunto porque los protocolos miran enfermedades. Claro, el gestor está muy tentado de decir, no, vamos a funcionar a través de protocolos y guías de práctica clínica, porque lo que quiere es unificar. No le gusta la variabilidad de la práctica clínica. Y claro, la variabilidad refleja muchas veces insensateces, cosas que no deberían ocurrir, etcétera, ¿no? Si comparas un área de salud de otra con otra de Asturias en el consumo de ciertos psicofármacos, por ejemplo, pues se ven diferencias que son de un 40%, por ejemplo, ¿no? Y puede ser debido a que la población es diferente, pero muy probablemente estas diferencias son debidas a que los médicos son diferentes. Las personas son más parecidas de un sitio a otro como término medio, pero cada persona es diferente. Entonces, la industria usa
pagar los viajes y estancias e inscripciones a congresos que además para muchas sociedades están teledirigidos en sus programas. Muchos congresos te hablan de simposios patrocinados, satélites del congreso, pero a veces, sin decirlo, son simposios que son inspirados directa o indirectamente por las compañías farmacéuticas. Hay aquí una figura que es muy difícil de examinar, pero que es evidente que está, que es la del experto. En cada sociedad hay experto en tal cosa o tal otra. Y este experto normalmente es una persona que también es considerado experto por la industria farmacéutica, por compañías farmacéuticas que le agasajan, le dicen tú eres estupendo, tú eres un no va más, tú eres un figura, a ti te vamos a poner en un comité de eso y del otro, y el otro se cree importante y entonces imbuido de esta expertez, pues hace protocolos, a veces a sabiendas de que está promoviendo un medicamento de un laboratorio y a veces sin ser del todo consciente de que está influido por lo que llamamos un conflicto de intereses, ¿no? Pero es que, además, primero, la formación continuada no es ir a cursos, también pueden ir a cursos, pero sería bueno invitar a la formación continuada con lo que decías tú, que el sistema de salud ayude a ir a ciertos congresos y a ciertas actividades y tenga un fondo para eso, pero que invite a hacer actividades que forman. Pero ¿es mejor hacer un ensayo clínico sobre un nuevo fármaco o hacer un ensayo clínico del equipo de atención primaria o del área de salud o de tal hospital o de tal servicio de hospital para examinar si este fármaco es mejor que el otro? O si el fármaco A dosis alta es mejor que a dosis baja. O si es mejor dar una dosis fija a todo el mundo o dar la dosis según el peso o según la gravedad de la enfermedad. Yo qué sé. Todas estas cosas que no se suelen examinar y que sería bueno examinar. Esta es la formación que debería hacer el sistema. Porque el sistema se ha convertido en un comprador ciego de humo a precio de oro, y esto lo digo, lo cuento en el libro, en vez de ser lo que debería ser, un productor de conocimiento médico, sanitario, de salud de la población y de preocupaciones de la población. Y déjame solo terminar con una cosa, esta pregunta. La ideología de el fármaco remedio para cada enfermedad, la ideología, como se decía con las vacunas COVID, del safe and effective, es segura y eficaz. Y esto nos lo dirán con cualquier nuevo medicamento o vacuna que nos vengan a vender. Esta ideología no está solo en el sistema sanitario, en los departamentos de marketing y en los congresos médicos. Está en los libros de texto, está en los programas de formación de pregrado, está en la mentalidad de la mayoría de los profesores de las facultades de medicina. Es una invasión ideológica que hay que combatir desde todos los lados. Y la verdad, esto plantea muchas nuevas preguntas y plantearía varias sesiones de qué hacemos ante este desastre de ocupación ideológica de lo que era la medicina, que ha dejado de ser mirar a personas para ser una selección de tecnologías como ir al supermercado. Luego compraré un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, le pondré un stent, un beta blocker, un sartán, etcétera, una estatina, dos antiagregantes plaquetarios, que es lo que hacen los cardiólogos, y todo el mundo tiene que ir siguiendo sin examinar persona por persona qué es lo que conviene. Bueno, demoledor como esperábamos, todo lo que ha dicho Pero yo no venía a demoler nada, ¿eh? Ramón. No, pero sí, nosotros sí te habíamos llamado para eso, para demoler o para triturar. Bueno, pero es para intentar construir algo, porque si no... pero ¿eh? digo demoler en el mejor sentido de la palabra. Vamos, Sí, Patricio. porque además la última pregunta que tenía yo iba en ese sentido, un poco de perspectiva de futuro. Pero quería añadir una cosita antes, porque curiosamente esto que hoy estamos hablando aquí con Joan Ramón, médico, dedicado a la farmacología, etcétera, 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 coincide plenamente con dos charlas anteriores, dos conferencias anteriores impartidas, una por un filósofo, nada que ver con la medicina, fue la de David Álvaro González, o otra anterior, impartida por un médico,
desde el punto de vista de la filosofía, donde reivindicaban que el núcleo de la medicina era la relación médico-paciente. Y así desde Hipócrates. Y que estamos a punto de romper con esa tradición, digámoslo así. Entonces es curioso no, pero bueno, quiero resaltar la coincidencia a través de vías muy distintas o de puntos de partida muy distintos, que hemos llegado al mismo sitio, que o se refuerza la relación médico-paciente, que probablemente solamente sea posible de una manera integral en atención primaria por parte de los médicos de familia, de los médicos de cabecera, o desde luego esto va por bastante mal camino. Bien, Joan Ramón, quedan como 10, 12 minutos para preguntas. Yo justamente la última que quería hacer era, pero bueno, podemos dejarla para que intervenga la gente, era precisamente que después de la demolición viene un poco propuestas o vías de por dónde debería el sistema sanitario público de conducirse para evitar llegar al precipicio que nos parece a algunos que va a llegar. O sea, para ser inteligente, en una palabra. Sí, sí, esto me lleva a comentar una cosa que ha quedado antes para mí un poco colgada, que es cuando decías, bueno, es muy importante hablar del gasto y de los efectos de los medicamentos, efectos adversos, pero no es el tema de hoy, y vale, no es el tema de hoy. Pero hay que tener en cuenta que, pero bueno, pero vale la pena antes de responder, puntualizar que si el sistema sanitario necesita inteligencia, es para cumplir su función benefactora y para evitar que produzca efectos adversos, ¿no? Y desgraciadamente, como cuento en el libro, la falta de inteligencia del sistema sanitario conduce a la polimedicación y a una epidemia silenciosa de patologías de todo tipo causadas por los medicamentos. Por eso es importante que el sistema sanitario tenga inteligencia, porque si no la tiene, afecta seriamente a la salud de la población. Entonces, claro, un sistema sanitario inteligente, ¿qué sería? Pues un sistema sanitario capaz de plantearse preguntas y capaz de tener recursos y que tenga recursos para obtener respuestas o para investigar estas preguntas, por lo menos no siempre se obtienen respuestas, ¿no? Y bueno, lo que revela la situación actual es que en gran parte, pues el sistema sanitario no tiene la inteligencia de plantearse las preguntas. No porque no sepa, ni porque no tenga buenos profesionales capaces de hacerse las preguntas adecuadas, sino porque se ha acostumbrado a comerse las preguntas que le hace la industria farmacéutica con sus ensayos clínicos. España es uno de los países de Europa que hace más ensayos para la industria farmacéutica. Yo he oído a ministros que se vanaglorian de esto. Somos un gran foco de investigación. ¿Investigación de qué? Somos un gran foco de darle pacientes a la industria para que haga sus ensayos, cederle, digamos. Pero investigación sobre los problemas que deberíamos investigar, esta es otra cuestión, ¿no? Por tanto, bueno, mi diagnóstico es que no se están haciendo las preguntas adecuadas o con la intensidad que se deberían hacer. Solo si comparamos lo que gasta la industria farmacéutica actualmente en España, ellos dicen invierte en ensayos clínicos, bueno, ellos dicen que contribuyen a la investigación en España y me parece haber oído que se habla de unos 8.000 millones de euros al año invertidos por la industria en investigación. En fin, puede ser una cifra hinchada por ellos, pero compara esto con, me parece que fueron los 25 o 30 millones de euros que en los mejores tiempos ofreció el Instituto Carlos III para la investigación independiente. Claro, estamos aquí con diferencias de magnitud logarítmica, 2 órdenes de magnitud logarítmica. No es ninguna broma. De 25 a 2.500 van 2 ceros, 2 órdenes de magnitud logarítmica, y eso ya quiere decir, el sistema sanitario no tiene los recursos para hacerse las preguntas adecuadamente, quiero decir, para convertirlas en proyectos manejables, actuables de investigación, y no tiene los recursos porque no quiere, porque los recursos en muchos casos
los está poniendo a disposición de la industria farmacéutica. Yo procedo de un hospital, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que es el hospital que me parece que todavía ahora hace un número mayor de ensayos clínicos de todos los hospitales de España, evidentemente a la mayoría ensayos promovidos por la industria farmacéutica, y ahí lo que yo veía es que había un despilfarro, no me salía la palabra en castellano, de recursos, pero sobre todo de recursos humanos. El recurso más importante para la investigación son los recursos humanos. Y si tienes a los potenciales investigadores dedicados a trabajar para la industria, quiere decir que no los tienes ocupados en su tiempo y en su mente para los problemas más inmediatos que interesan más a los pacientes y a la propia institución que a los laboratorios farmacéuticos. Por ejemplo, mejor vía de administración de este fármaco de otro, mejor dosis de este fármaco de otro, mejor procedimiento o criterios de traslado a UCI o no traslado a UCI, cualquier cosa de estas que no se investigan, se dictaminan así porque se ha oído que, pero no se investigan con la fuerza, con los recursos con los que se investigan los nuevos fármacos, añadiendo que la mayoría de los nuevos fármacos, cuando se aprueba el protocolo de ensayo clínico, en realidad ya sabes que no van a ser una verdadera innovación terapéutica, sino un me too, un fármaco yo también, una copia parecida a otros que ya estaban disponibles, ¿no? Muy Bueno, bien. quizá añadir una cosa, Patricio, que hay Sí, ejemplos en todos los países, también en España, y ahora no es momento de entrar en detalles, que demuestran que el sistema sanitario podría tener esta inteligencia. Si no la tiene es porque no quiere. Por tanto, esta es una responsabilidad política y de gestión. muy claro. Bueno, tenemos un rato todavía para preguntas, así que nada, cualquiera que levante la mano con la herramienta que tiene por ahí debajo, aquí David Prieto, pues nada, te doy eh, eh, puede, Sí. lo que quieras. Gracias, Patricio. Pues gracias por la charla, Juan Ramón. Y yo quería preguntar precisamente a colación de lo de los ensayos clínicos y de la inteligencia del sistema sanitario. Parece que los ensayos clínicos acaban siendo una especie de examen tipo test, algo así como casi el MIR de los estudiantes, en los que los estudiantes se hacen expertos en pasar el examen. Entonces las compañías farmacéuticas se hacen expertas en pasar el examen, básicamente. Y además ellas contribuyen a diseñar esos exámenes, con lo Sí, cual sí. es una trampa fantástica para ellas, ¿no? Y además han convencido a todos los profesionales de la salud en que eso es la máxima de la investigación, de la evidencia científica, ¿no? Entonces ahora un médico te dice, ¿pero hay un ensayo clínico de esto? No, pues entonces no hay evidencia científica sobre lo que se propone, si no hay un ensayo clínico casi siempre patrocinado por una compañía farmacéutica, ¿no? Entonces, la inteligencia del sistema podría ser, en parte, en sustituir ese arquetipo de evidencia científica por decir, no, no, señores, aquí vamos a plantear nosotros las preguntas, vamos a controlar nosotros las preguntas. Y lo que sí tiene ahora el sistema, que quizás antes no tenía, es una cantidad de información muy grande. Es verdad que muy sucia. Lo digo porque cada vez hay más información digitalizada, generada automáticamente y tal. Es verdad que es muy sucia y muy limitada en muchos aspectos. Cada vez se intenta depurar más, cada vez se intenta tal, pero es una cosa que no existía antes. Antes casi toda la información había que generarla ex professo para la investigación, con ensayos, y costaba mucho dinero. Y entonces solo los ricos, las compañías ricas lo podían generar. Pero ahora el sistema la está generando y no la está utilizando o la está infrautilizando. Y realmente mucha de esa información, que además es la generada sin seleccionar un subgrupo de pacientes ideales para el ensayo clínico, sino de todos los pacientes que consultan por depresión en primaria, se recoge la misma información o similar de ellos y tal. Entonces, la inteligencia del sistema no sería utilizar inteligentemente esa información que está generando y cambiar el paradigma y decir, no, señores, aquí el máximo de la evidencia no es un ensayo clínico diseñado ex profeso con un súper seleccionado grupo de pacientes por una compañía que le interesa muchísimo que un outcome vicario sea precisamente muestre, sino
vamos a coger nuestros grandes datos que estamos generando nosotros aquí rutinariamente, y por supuesto que es muy difícil analizar eso, no es evidente y fácil hacerlo, pero de motu propio vamos a generar preguntas y aprovechar la información que estamos generando. Y si aquí vemos que la mayoría de tales pacientes con tales características y además regulando las dosis adecuadamente y tal y cual, no sé qué tratamiento nuevo que se sugiere empieza a producir efectos y además efectos globales, y también recogemos efectos adversos y tal y cual, entonces empezamos a decir, bueno, pues empieza a haber evidencia de que aquello funciona. Ese cambio de paradigma sería posible ahora que tenemos nuevas herramientas que antes no había. Sí, sí. Bueno, yo creo que tampoco hay que decir que no hay que hacer ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son muy útiles y en muchos casos sirven para dilucidar muchas dudas, ¿no? Pero bueno, sobre lo que dices de utilizar todas las bases de datos y demás, yo estoy completamente de acuerdo. Yo lo he promovido, lo he hecho también en Cataluña desde hace más de 10 años. Hemos trabajado en las bases de datos sanitarias y hemos visto muchas cosas realmente preocupantes. Pero mira, no se trataría solo de hacer esta investigación observacional en bases de datos. Es que son muchas otras cosas. Las bases de datos nos han ayudado muchísimo. Por ejemplo, cuando miramos el consumo de medicamentos, hasta hace pocos años decíamos, España es uno de los principales consumidores europeos de antidepresivos o de hipnosedantes, ¿no? Porque miramos el consumo en DDDs por 1.000 habitantes y día y vemos que estamos pues ahí arriba. Pero ahora con las bases de datos podemos saber que, bueno, cosas mucho más importantes. Podemos saber que las mujeres consumen 3 o 4 veces más psicofármacos que los hombres, que el quintil de población más pobre consume 7 veces más que el quintil más rico, que la gente que está en el paro consume 4 veces más que la que trabaja, que la gente que no tiene vivienda segura consume 3 o 4 veces más que la que tiene vivienda segura. En fin, todo esto se puede estudiar y me parece que son datos importantísimos para intentar esclarecer qué quiere decir esta palabra que ahora se llama depresión, ¿no? No hemos hablado durante la entrevista de hoy de las definiciones de diagnósticos de salud mental, pero como todos sabemos esto ha cambiado y ahora bajo el paraguas de la depresión está lo que antes era la melancolía, la neurastenia, la histeria, la tristeza, si quieres, y no sé cuántas otras palabras que ahora se han reunido este, bajo este paraguas. Y también sería conveniente investigar sobre la propia fiabilidad de las bases de datos. Es decir, cuando yo examino una base de datos para saber esto o lo otro, hay que hacer primero un examen de cuánto fiable es la información que voy a encontrar en la base de datos. Y efectivamente hay que hacer otra investigación, hay que hacer ensayos clínicos, hay que hacer estudios observacionales, pero sobre todo, ¿cómo invitar a los profesionales a hacer eso? ¿Cómo cambiar el papel de las sociedades médicas, las que sean todavía recuperables, para cambiar, como dices tú, cambiar el paradigma, para ponerlas a trabajar no en difundir el protocolo dictado por compañías farmacéuticas, sino en difundir e invitar a sus socios a trabajar en proyectos de investigación sobre los problemas de su especialidad, a coordinarse con otras sociedades de otras especialidades para estudiar un mismo problema? ¿Cómo invitar a los equipos de atención primaria para hacer eso? O antes, ¿cómo examinar si los equipos de atención primaria tienen suficiente estabilidad como para poder querer que ellos quieran meterse en proyectos de investigación? Hay mucho camino por recorrer. O sea, no se trata solo de decir, pues ahora podemos hacer tal u otro proyecto. Se trata de ir invitando a la gente a decir, hagámonos preguntas y busquemos la manera de resolverlas, que a veces puede ser resolverlas empezando mirando lo que hay publicado. Aunque lo publicado no sea fiable, me parece que conviene mirarlo de entrada para ver de qué se habla y cómo se habla, y cómo se categorizan los problemas y se clasifican las cosas. Y después, invitar. Pero hay que invitar a todo el mundo. Gestores, políticos, naturalmente, profesionales uno a uno, equipos de atención primaria, sociedades médicas,
todos los profesionales no médicos que trabajan en el sistema de salud, que tienen mucho que decir sobre eso también. Es decir, es un cambio que va a costar, pero que creo que tiene que hacerse, porque es que si no nos va a explotar en las manos el sistema sanitario. Si no te gusta mi respuesta, tengo otras, como decía Groucho Marx, ¿eh? Me gustan, me gustan. Gracias. Gracias. No sé si tenemos más preguntas. Me parece que hemos perdido a Patricio un momento, pero bueno, si alguien más entre los asistentes quiere hacer alguna pregunta, puede activar el micrófono. Sí. Ahí veo a Ángel. ¿Me oís? Ahora sí, Ángel. Vamos a ver. Bueno, agradecer a LISPA la organización y a Joan Ramón las respuestas, y a Patricio y a Marisa las preguntas. Yo solo voy a hacer una mini reflexión, es verdad que me parece que se sale un poco del escenario, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Es decir, primera idea, yo creo que se puede hablar con precisión de medicina secuestrada. La medicina, el ejercicio médico, la profesión médica, está secuestrada o está bloqueada por una serie de elementos en torno a ella que distorsionan y probablemente estén poniendo incluso en riesgo de Hipócrates hasta ahora, ¿no? Está en un momento verdaderamente delicado. Y hay esas barreras o esas piezas que rodean al ejercicio clínico, están configurados socialmente como sociedades científicas, corporaciones profesionales, empresas tecnológicas, empresas farmacéuticas, pero también por gestores o por los medios de comunicación. Y el problema es que este secuestro del que participan los propios profesionales está mediado todo él por el dinero, ¿no? La clave es el dinero, el negocio, como decía la pregunta titular. Por lo tanto, la solución no es un problema intelectual, no es un problema de racionalidad, porque está mediada por el interés. Y el interés va a pasar por encima de esa racionalidad y la va a adaptar a sus necesidades. Hay que, por lo tanto, salir, yo creo, a jugar fuera. ¿Qué significa jugar fuera? Significa que la única forma de cambiar el paradigma es introducir intereses distintos del dinero. Y claro, ¿cuáles son esos intereses distintos del dinero? Yo creo que el interés material más directo y efectivo es el de sufrir en las propias carnes los resultados de este gran negocio. Y eso solo lo pueden hacer conscientes los ciudadanos. Por lo tanto, el problema no estaría tanto dentro del sistema, o mejor dicho, la solución, como fuera. Es decir, y yo, bueno, ya resumo mucho, ¿no? El problema es el sistema de toma de decisiones en el sistema sanitario. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién controla la toma de decisiones? Por lo tanto, el modelo de gobierno del sistema sanitario es el que hay que cambiar. Y no deberíamos de hacer un esfuerzo excesivo en, por ejemplo, como decía David, ¿no? Con mucha perspicacia, cambiar el paradigma interno, que también, probablemente también, como en cambiar el entorno social en el que ese paradigma que queremos cambiar es fuerte. Claro, ¿quién le dice a un político hoy que cambie el sistema de selección de los gerentes o el sistema de rendición de cuentas? O quienes participan en la toma de decisiones en los grandes centros sanitarios o en los sistemas sanitarios? Es muy difícil ese cambio, pero yo creo que es el único que es proporcionado al desafío que hay. Si los ciudadanos ordenados, organizados, como sea, empiezan a participar en el gobierno del sistema sanitario,
quizás sus intereses, aquellos intereses que tienen que ver con la repercusión de este modelo asistencial en su vida y en su salud, en su enfermedad, puedan ir desplazando al dinero. Mientras tanto, yo creo que no habrá fuerza, no hay fuerza que cambie la inercia brutal que tiene este transatlántico y que está también engrasado con el dinero. Y Patricio comentaba, y ya terminó, hace 20 años, cuando se hicieron las transferencias en Asturias, el sistema sanitario daba 1 millón de euros para la formación continuada. Ahora mismo la formación especializada continuada que da el Instituto Adolfo Posada, la encomienda de gestión que tiene es de 180.000 euros. Ese vacío es directamente proporcional al auge de la industria farmacéutica, claro. Entonces, es un problema que tiene sobre todo que ver, yo creo, con la política, que tiene que ver no con la macropolítica, sino con la política ciudadana, y ese es el efector fundamental, adueñarse, reapropiarse del sistema de toma de decisiones en el sistema sanitario, que si se deja en manos de las corporaciones profesionales, de las sociedades científicas, de los gerentes, de los propios profesionales o de las industrias, pues no hay manera de salir de ese bucle, porque ahí lo único que funciona es el dinero. Nada más, y muchas gracias a todos vosotros por la iniciativa tan extraordinaria. Gracias, Ángel. Bueno, a mí me descolgó el aparato este, tuve que volver a entrar, no sé, perdí algo por ahí por el medio. Bueno, en todo caso, Joan Ramón, si quieres comentar algo. Ángel, no sé si se presentó. No. Bueno, Ángel es director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental en estos momentos, en la Consejería de Salud, y hoy una parte solo de la intervención. Bueno, Don Ramón, tenemos 5 minutos. Si quieres hacer algún comentario a lo que ha planteado Ángel, que claro, daría para otra conferencia o para otra... No, yo estoy de acuerdo, naturalmente. El problema es cómo vehiculizamos esto. Y claro que el dinero está ahí, pero el dinero va a seguir estando, y además van a seguir estando legislaciones europeas que sustentan y refuerzan el actual modelo de sistema sanitario. Lo que está ocurriendo en España está ocurriendo en toda la Unión Europea. Los países que se dotaron de sistemas sanitarios de acceso universal y sistemas sanitarios públicos de acceso universal después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, pues han visto que lo que fue una conquista social indiscutible se ha convertido en un mercado. Y bueno, yo no sé en Asturias, pero en Cataluña durante muchos años la mitad del presupuesto de la Generalitat era sanidad. Eso ya te dice, ya te dice que si ahí la administración pública va a gastar dinero, pues el que quiera venderle cosas va a ir ahí a venderle cosas. Y lo que hay que hacer, y este es un problema que en mi opinión sobrepasa el propio sistema sanitario. La administración pública en la época actual no puede regirse solo por los criterios que vienen de Napoleón, del funcionamiento burocrático, digamos, lógico de un Estado, sino que tiene que dotarse de una inteligencia y unos conocimientos técnicos para saber comprar en el mercado global de las tecnologías. Mira, yo digo que con los medicamentos compramos humo a precio de oro. No sé qué pasará en Asturias. En Cataluña hay poca transparencia sobre eso, pero en lo que se refiere a los programas informáticos de prescripción y de historias clínicas, bueno, oye, estamos en manos de empresas tecnológicas que, además de tener acceso a los datos, van cambiando los programas cada vez, van poniendo precios cada vez. ¿Quién para eso? Si no nos dotamos de una administración pública que tenga liderazgos de opinión dentro, naturalmente de opinión independiente y favorable propia de la institución, para discernir entre lo técnico, nos seguirán vendiendo humo a precio de oro. En todo, en analíticas de laboratorio, en modas como el colesterol o la densidad mineral ósea, en fármacos, naturalmente, en productos sanitarios como los stents con el inmunosupresor
o sin el inmunosupresor. Todas estas cosas seremos siempre víctimas porque, desgraciadamente, en la práctica, cuando recurrimos a un especialista, es un especialista que también trabaja con el laboratorio fabricante. Entonces, si no tenemos un núcleo duro y propio del sector público que sepa pensar más allá del día a día, en estas cosas yo lo veo muy difícil. Y no creo que fuera lo único, porque claro, el poder del dinero es el capitalismo y esto es el sistema. Y por tanto es convivir. Y también hay que tener en cuenta que el sistema sanitario per se es como una contradicción del sistema capitalista. El sistema sanitario tiene mucho de comunista, a cada uno según sus necesidades, ¿no? Esto no ocurre en otros sectores sociales. Y quizá por eso también uno de los problemas que tiene actualmente el sistema sanitario es que capta el malestar social, porque la gente que está mal no sabe a dónde ir. Es fácil medicalizar cuando la única parte de la administración pública que te puede ayudar, o mejor dicho, la parte de la administración pública que más fácilmente te puede dar alguna ayuda, donde puedes pillar algo, es el sistema sanitario, más fácilmente que en Hacienda, por ejemplo, ¿no? O que en la delegación de tráfico. Entonces, esto también cuenta, es una sociología en donde todo se mezcla. Así lo veo yo. Bueno, No es que sea pesimista, soy escéptico, que es diferente. bueno, pues seamos pesimistas de la inteligencia y optimistas de la voluntad o algo así, decía un compañero italiano de hace muchos años, ¿no? Son las 3, así que yo tengo que dar por finalizada esta sesión, que espero que les haya agradado a todos. Aparte de la gente que hoy lo ha visto, bueno, como ya saben, está grabándose y nada, lo pondremos en las redes sociales a partir de mañana o pasado, en cuanto se edite mínimamente el vídeo. Bueno, no es por hacer propaganda, pero sí, el libro merece la pena. Todo lo que ha dicho Joan Ramón hoy aquí, pues lo podéis leer en un libro muy bien escrito, muy ameno, y además con muchísima casuística, con muchísimos ejemplos de cada una de las afirmaciones que hace. Y vamos, yo creo que es una joya que nos Gracias. ha que nos ha regalado. Bueno, hay que comprarlo, vale, pero en fin, el trabajo que él ha hecho yo creo que es... hay toda una vida, yo creo, de profesional ahí acumulada. Entonces, Joan Ramón, enormes gracias por la generosidad de gastar con nosotros aquí esta hora y media. Y nada, a todos los demás, pues gracias por la participación, por la presencia. Marisa, nos vemos. Y nada, doy por finalizado este acto. Así que buenas tardes a todos y hasta otra. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.